En una carretera, un mecánico negro conduce a casa en medio de una mortal ventisca con su hija pequeña dormida en el asiento trasero. Pero cuando ve un SUV de lujo detenido al borde del camino, no duda. Rompiendo la ventana cubierta de hielo, rescata a una mujer blanca inconsciente del frío. Lo que no sabe es que ella es una poderosa CEO. Y este acto de bondad está a punto de cambiar la vida de ambos para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, dinos desde dónde estás viendo. Nos encantaría escuchar tu opinión. El viento aullaba como una advertencia a través de los pinos que flanqueaban la Ruta 47, empujando ráfagas de nieve por el asfalto agrietado. Malik Brown agarró el volante con más fuerza, los nudillos pálidos contra el revestimiento de cuero desgastado. El calentador de su vieja camioneta Chevy exhalaba aire apenas tibio, luchando contra el frío cortante que arañaba las ventanas. Echó un vistazo al retrovisor. En el asiento trasero, su hija Nia, de solo 6 años, dormía profundamente bajo una manta de lana irregular. Su hija Nia, de solo 6 años, dormía profundamente bajo una manta de lana irregular. Su pequeño pecho subía y bajaba constantemente, los labios entreabiertos lo suficiente como para empañar la ventana a su lado. Tenía las pestañas de su madre, largas e inmóviles, incluso dormida. Los hombros de Malik dolían por el trabajo del día. 12 horas en el taller, arrastrándose bajo transmisiones rotas, arreglando lo que otros ya habían desechado. Su mono aún olía ligeramente a grasa y aceite de motor, pero nada de eso importaba ahora. Solo necesitaban llegar a casa. La tormenta había llegado rápido, inesperadamente, incluso para un invierno en Montana. La radio crepitaba con una alerta meteorológica. Condiciones de apagón, visibilidad casi nula, viajar solo si es necesario. Bajó el volumen. Ya era demasiado tarde para dar la vuelta. El camino adelante estaba vacío, solo huellas de neumáticos desvaneciéndose rápidamente bajo la nieve fresca. Todo a su alrededor era blanco, excepto las siluetas oscuras de los árboles y el parpadeo lento de sus faros. Su mente ya estaba en la cocina de casa, imaginando calentar una lata de sopa para Nia. Tal vez un pedazo de cocina en casa, imaginando calentar una lata de sopa para Nia. Tal vez un pedazo de pan de maíz, si no había olvidado comprar leche. Entonces, por el rabillo del ojo, una forma, un pulso naranja parpadeó débilmente al borde del camino. Luces de emergencia. Malik redujo la velocidad de inmediato, pasando la camioneta lo más suavemente posible sobre el asfalto resbaladizo. Un Range Rover negro estaba torcido en un banco de nieve, con los neumáticos traseros medio enterrados, el motor completamente silencioso. Mientras se acercaba, su estómago se contrajo. Sin movimiento, sin señal de vida. Pero la ventana del lado del pasajero estaba entreabierta unos centímetros, lo suficiente para permitir el flujo de aire, o tal vez para gritar pidiendo ayuda. Malik estacionó a unos metros adelante, puso la camioneta en punto muerto y extendió la mano hacia atrás para subir un poco más la manta sobre el hombro de Nia. Ella murmuró algo mientras dormía. Salió a la tormenta, el frío golpeándolo en la cara como una bofetada. La nieve caía de lado, quemando sus mejillas, ya empapando sus mangas cuando llegó al otro vehículo. Golpeó. A través de las mangas cuando llegó al otro vehículo. Golpeó con fuerza la ventana del conductor. Sin respuesta. Juntó las manos en forma de copa y miró dentro. Una mujer estaba sentada encorvada sobre el volante, la cabeza inclinada hacia adelante, inmóvil. «Oye», gritó Malik, golpeando con más fuerza. «Nada todavía». Rodeó al otro lado y probó la puerta. Estaba cerrada. La ventana agrietada era lo suficientemente amplia para introducir una herramienta. Corrió de vuelta a la camioneta, tomó una palanca que guardaba debajo del asiento y regresó corriendo. El tiempo ya no estaba de su lado. Introdujo la punta plana en la abertura y forzó la cerradura con facilidad. En el momento en que la puerta se abrió con un clic, el cuerpo de ella se inclinó hacia un lado, flácido, helado. «Jesús», murmuró, sosteniéndola antes de que cayera completamente. Su piel estaba pálida, los labios teñidos de azul, la respiración corta, casi imperceptible. No se detuvo a pensar, no preguntó quién era. La levantó en brazos, acunándola contra su pecho, y medio corrió, medio tropezó de vuelta a la camioneta. La nieve los golpeó con fuerza. Pecho, y medio corrió, medio tropezó de vuelta a la camioneta. La nieve los cubría en sábanas, su peso como una advertencia en sus brazos. Dentro de la cabina, ajustó el asiento, puso su propio abrigo sobre ella, giró la perilla del calentador al máximo, aunque sabía que no ayudaría mucho. Se recostó, el corazón acelerado,
los ojos pasando de la carretera adelante a la mujer frágil a su lado, a la pequeña aún dormida detrás de él. Nia se movió y abrió un ojo. «Papi, ¿quién es esa?» Malik presionó la mano suavemente en la frente helada de la mujer, luego en su muñeca. «Alguien que necesita ayuda», dijo en voz baja, y luego volvió a la carretera, la tormenta cerrándose a su alrededor. Malik no habló mucho mientras la camioneta subía la colina helada hacia su casa. La mujer, Sofía, aunque aún no sabía su nombre, estaba desplomada en el asiento del pasajero, su respiración aún débil, pero más estable ahora bajo su grueso abrigo de trabajo. Las salidas de calefacción traqueteaban como si lucharan por seguir el ritmo, pero las inclinó hacia su rostro de todos modos, esperando que el calor la trajera de vuelta. Cada pocos segundos, miraba hacia arriba, observando señales de que ella despertaba, o peor, se desvanecía nuevamente. Ya había visto este tipo de frío antes. No susurraba cuando te atrapaba. Esperaba en silencio hasta que dejabas de sentir el dolor, hasta que tus dedos se ponían rígidos y tu corazón olvidaba que debía latir. Detrás de él, Nia se había sentado en silencio, ya no somnolienta, solo observando. No hizo más preguntas. Podía sentir que algo serio estaba pasando. Las manos de su padre apretando el volante con más fuerza de lo normal, su mandíbula apretada como cuando el dinero escaseaba, o el auto no arrancaba por la mañana. Su casa estaba al final de un camino de grava, escondida detrás de un bosquecillo de árboles áridos, apenas visible en el remolino blanco. Una pequeña estructura de un piso con un tejado oxidado y una luz en el porche que parpadeaba cuando el viento golpeaba en el momento justo. Malik se detuvo lo más cerca que pudo, dejó la camioneta encendida y corrió al lado del pasajero. Abrió la puerta con cuidado, levantando a... Corrió al lado del pasajero. Abrió la puerta con cuidado, levantando a la mujer nuevamente en sus brazos. Ella no se resistió, pero su cabeza se movió ligeramente contra su hombro, una buena señal. Dentro de la casa, el calor no era mucho mejor, pero era seco y seguro. Cerró la puerta de una patada detrás de ellos y fue directo a la pequeña sala de estar, sentándola en el sofá cerca de la estufa de leña. El lugar era modesto, habitado, paredes remendadas con periódicos viejos, suelo crujiendo las esquinas, el olor a humo de pino y café viejo flotando en el aire. Malik se arrodilló a su lado, quitándole las botas empapadas de nieve y reemplazándolas con un par de calcetines gruesos de lana de una cesta cerca del calentador. Luego, envolvió sus piernas en una colcha que su abuela había hecho. Los bordes deshilachados, pero aún llenos de calor. Miró por encima del hombro. «Nia, cariño, ¿puedes traerme esa botella térmica de la mesa?» Ella asintió rápidamente, corriendo con un recipiente rojo abollado. Malik destornilló la tapa y vertió un poco en una taza agrietada. Era solo manzanilla y miel, pero estaba caliente. La levantó. Taza agrietada. Era solo manzanilla y miel, pero estaba caliente. Levantó su cabeza suavemente, presionando el borde contra sus labios. No bebió mucho, pero su garganta se movió. Unos segundos después, sus ojos se abrieron, azules como vidrio, confundidos, asustados. Se fijaron en los de él. «Estás bien», dijo Malik suavemente, la voz baja y uniforme. «Estás a salvo ahora». Ella parpadeó, los labios abriéndose, la voz. «¿Dónde?» «Clearbrook», respondió él. «Estabas en tu auto, desmayada. No podía simplemente dejarte allí». Ella lo miró fijamente por un largo momento. Sin reconocimiento, sin juicio, solo agotamiento. Se hundió en los cojines. «No pensé. Solo estaba tratando de llegar a la cabaña. El teléfono murió. El GPS me sacó del camino. Luego el motor. SHH», dijo él suavemente. «Ahorra tus fuerzas». Al otro lado de la sala, Nia estaba con una manta suya, arrastrándola a medias por el suelo de madera. Se detuvo cerca del sofá, con los ojos muy abiertos, y miró a la extraña acurrucada en él. Se detuvo cerca del sofá, con los ojos muy abiertos, y miró a la extraña acurrucada en el sofá. «¿Estará bien?» Malik asintió una vez. «Solo necesita calentarse». Nia miró a la mujer y se acercó, extendiendo la manta. «Esta es mía», dijo con orgullo. «Tiene estrellas. Es muy calentita». Sofía dio una débil sonrisa, la voz aún un susurro. «Gracias, querida». No fue gran cosa, solo un momento, pero se quedó allí en el silencio como algo sagrado. Dos mundos colisionando bajo el mismo tejado,
el hielo en las ventanas desvaneciéndose lentamente mientras el calor comenzaba a tomar el control. Malik se recostó, frotándose los brazos. Todavía sentía frío, aún no sabía que había invitado a su vida. Pero, mientras observaba a su hija acomodarse junto a la mujer sin miedo, solo curiosidad, algo en él también se calmó. Pasarían la noche juntos. El viento se había calmado cuando la estufa brilló en rojo, proyectando sombras en las paredes como el interior. De un latido del corazón. Sofía estaba sentada, recostada en el sofá, su color regresando lentamente, las manos apretando la taza de té, como si fuera lo único que la anclaba al presente. Todavía tenía frío, pero ya no estaba en peligro. Malik ya había visto suficiente en la vida para saber cuándo lo peor había pasado. El rubor volviendo a sus mejillas, la forma en que mantenía los hombros ahora, no flácidos, sino tensos. Se estaba recuperando. Se sentó frente a ella, codos en las rodillas, observándola en silencio mientras la tormenta afuera se suavizaba en silencio. No era su costumbre llevar extraños a su casa, mucho menos mujeres blancas con 1000 abrigos y el tipo de piel que probablemente nunca había tocado aceite de motor. Pero algo en la forma en que ella se veía detrás de ese parabrisas, perdida, derrotada, se había clavado en sus entrañas, y la niña en el asiento trasero, que aún espiaba de vez en cuando desde detrás de la cortina del pasillo, había sellado la elección. Malik lo haría de nuevo sin pensarlo. Sofía respiró hondo. La elección. Malik lo haría de nuevo sin pensarlo. Sofía respiró hondo, carraspeó y finalmente rompió el silencio. Ni siquiera preguntaste quién era. Malik no se movió. Se recostó lentamente y se frotó la nuca. No parecía importante. Tú tampoco dudaste, añadió ella, entrecerrando los ojos, no desconfiada, sino curiosa. Me viste allí afuera, inconsciente en medio de una ventisca, y simplemente actuaste. Necesitabas ayuda, dijo él simplemente, como si eso lo explicara todo, y para él lo hacía. Sofía lo estudió por un largo momento. Sus hombros anchos, el aceite bajo las uñas, las manos callosas que la envolvieron en mantas, le dieron té y nunca pidieron nada a cambio. Su rostro estaba marcado por el tiempo, no viejo, pero cansado de una manera que ella reconoció, un hombre que había cargado demasiado peso por demasiado tiempo. Su hija asomó desde detrás de la cortina nuevamente. Sofía cruzó la mirada con ella y sonrió. La niña salió, esta vez con un oso de peluche apretado contra el pecho. Es una. Salió, esta vez con un oso de peluche apretado contra el pecho. ¿Es una princesa?, preguntó Nia de nuevo, con la voz suave. Probando. Malik sacudió la cabeza, pero Sofía soltó una risita. No exactamente, dijo, colocando un mechón de cabello detrás de la oreja. Yo también trabajo con autos, de cierta forma. Los ojos de Nia brillaron. ¿Como papi? La sonrisa de Sofía titubeó, luego se afirmó. Tal vez no exactamente como él. Malik estaba caminando hacia la cocina. Sirvió sopa caliente de una olla abollada en un tazón y regresó para colocarlo suavemente frente a ella. No es elegante, murmuró. Pero te calentará. Sofía miró fijamente la sopa. Caldo espeso, trozos de papa, algunos pedazos de pollo, humilde y honesto. Levantó la vista nuevamente, realmente lo miró esta vez, a las paredes remendadas con mapas antiguos y facturas de taller, a la segunda silla con el relleno asomando a través del cojín, a la foto en la chimenea. Malik sosteniendo a una Nia bebé junto a una mujer con un cabello brillante. La foto en la chimenea. Malik sosteniendo a una Nia bebé junto a una mujer con una sonrisa brillante y cansada. ¿Vive solo?, preguntó en voz baja. La mandíbula de Malik se movió. Solo Nia y yo ahora. Sofía no insistió. Sumergió la cuchara en el tazón, probó la sopa y cerró los ojos. Estaba mejor de lo que debería estar. Vaya, de su parte. Malik no dijo nada. Solo la observó comer con una calma constante. Ella podía sentirlo. No juicio, no escrutinio, sino algo más, una quietud, una presencia. La tormenta afuera aún estaba allí, pero en esa habitación no tenía fuerza. Solo el crepitar de la leña, el zumbido débil del tarareo de una niña y el peso de algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Gratitud, tal vez, o comprensión, quizás ambas. La tormenta había amainado al amanecer, dejando el mundo cubierto por un silencio pesado que solo la nieve podía causar. Afuera de las ventanas empañadas por la escarcha, los árboles estaban inmóviles, como testigos silenciosos de la noche anterior. Las carreteras aún estaban enterradas, él, como testigos silenciosos de la noche anterior.
Las carreteras aún estaban enterradas, el mundo aún frío, pero había algo más suave en la luz que se derramaba por el suelo. Algo que susurraba, lo peor ya pasó. Malik ya estaba de pie, sus botas aplastando la nieve mientras caminaba de regreso al Range Rover negro con un cargador de batería colgado del hombro y una caja de herramientas en la mano. Su respiración venía en bocanadas cortas y blancas, la mandíbula apretada contra el aire cálido de la mañana. El vehículo estaba medio congelado donde lo había encontrado, pero había visto cosas peores, mucho peores. El motor estaba limpio, más nuevo que la mayoría, víctima solo del frío intenso y la batería descargada. Aún así, no se apresuró, limpió las válvulas de admisión, revisó el alternador, cambió una bujía nueva de su propio inventario. No escatimaba. No fue así como lo criaron. Dentro de la casa, Sofía se sentó con Nia en el viejo sofá, ambas envueltas en capas de mantas. Un dibujo animado infantil pasaba en la pequeña televisión en la esquina, con el volumen bajo, solo lo suficiente para mantener a las niñas sonriendo. Sofía. La televisión en la esquina, volumen bajo, solo lo suficiente para mantener a las niñas sonriendo. Sofía no estaba mirando. Sus ojos se dirigían a la ventana cada pocos minutos, buscando la silueta del hombre que la había salvado sin una sola pregunta, sin dudar. Un hombre que aún no había preguntado su apellido, que no la trataba como si estuviera hecha de porcelana o etiquetas de precio, solo una persona, fría, humana, real. Pasó la mano por su cabello, aún un poco húmedo, luego miró la taza gruesa de té recalentado en sus manos. Los bordes estaban astillados, pero el calor era constante. Todavía sentía el dolor en los dedos donde el frío se había profundizado. Su voz estaba más fuerte ahora, sus pensamientos más claros, pero algo persistía en su pecho como un nudo que no podía explicar. Cuando Malik regresó, sus botas dejaban rastros de nieve derretida en el suelo. Sofía se levantó para recibirlo. Él la miró brevemente y extendió un manojo de llaves, su voz tan clara como siempre. Debería estar bien ahora. Batería cargada. Arrancará. Sofía dudó. Nunca. Debería estar bien ahora. Batería cargada. Arrancará. Sofía dudó, sus dedos envolviendo lentamente las llaves, pero no se movió hacia la puerta. No tenías que arreglarlo, dijo suavemente. Malik levantó una ceja. No tenía sentido dejarlo roto. Ahí estaba de nuevo. Sin alboroto, sin condiciones, solo acción. Sofía miró hacia abajo y luego hacia arriba. No sé cómo agradecértelo. Malik se encogió de hombros ligeramente. No necesitas hacerlo. Se giró hacia la chimenea, ya moviéndose para encenderla antes de que se apagara nuevamente. Pero Sofía se quedó allí por un momento más, observándolo, intentando decir algo con los ojos que aún no había encontrado palabras para describir. Un hombre como él. No confiaba fácilmente, pero lo daba todo sin pedir. Se preguntó cuántas noches como esta había sobrevivido solo, cuántas bondades no habían sido correspondidas. Nia corrió y abrazó sus piernas. La princesa alta, rió. Sofía se agachó, la abrazó de vuelta. Piernas. La princesa, rió. Sofía se agachó, la abrazó de vuelta, sosteniendo a la pequeña por un segundo más de lo necesario. Tú eres la valiente, querida, susurró. Gracias por compartir tus estrellas. Afuera, el frío la golpeó de nuevo, pero no tan fuerte. Entró en su Range Rover, el motor zumbando bajo sus dedos. Se quedó allí por un segundo, manos en el volante, ojos en el retrovisor. Malik estaba parado en la puerta, brazos cruzados contra el frío, viéndola partir, pero no con expectativa, solo presente. Sofía bajó la ventana a la mitad. Lo digo en serio, Malik, dijo. No olvidaré esto. Él asintió una vez. Conduce con cuidado. Ella se quedó un segundo más, luego puso la marcha, los neumáticos crujiendo suavemente mientras bajaban por el camino cubierto de nieve. En el retrovisor, la casita se hacía cada vez más pequeña detrás de ella, pero algo en su pecho permanecía cálido, atado a ese porche, a ese hombre y a la pequeña con estrellas en su porche, a ese hombre y a la pequeña con estrellas en su manta. Aún no lo sabía, no completamente, pero el camino en el que estaba ya había cambiado. Habían pasado 2 semanas y la nieve en Clearbrook comenzó a retroceder lentamente, goteando de los tejados, deslizándose por las ramas de los árboles en riachuelos silenciosos, acumulándose en vetas de lodo a lo largo del camino. El invierno no se había rendido, pero estaba perdiendo el control. Los días de Malik volvieron a su ritmo. Alarmas antes del amanecer, monos manchados de aceite, la risa de Nia resonando por el pasillo mientras llenaba su pequeña mochila con crayones y preguntas.
La vida tenía una forma de convertir lo extraordinario en común, como si nunca hubiera pasado. Pero había momentos en los que tomaba su café en silencio, cuando el sol reflejaba la escarcha exactamente en la barandilla del porche, cuando se sorprendía pensando en ella. Sofía, la mujer con dedos congelados, ojos atormentados y un nombre que solo pronunció mucho después de haberse ido. No esperaba que ocurriera nada. Entonces, cuando llegó el sobre, ella se había ido. No esperaba que ocurriera nada. Entonces, cuando llegó el sobre, pesado y color crema, sin dirección de remitente, pensó que tal vez era un error. El nombre escrito en el frente, su nombre, Malik Brown, parecía fuera de lugar, preciso, elegante, demasiado cuidadoso para ser de un cobrador. Lo abrió allí mismo, cerca del buzón. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo salpicado de nieve. Dentro había una carta escrita a mano con tinta oscura. La desdobló lentamente, como si pudiera desvanecerse. Querido Malik, creo que nunca encontraré las palabras adecuadas, pero lo intentaré. Esa noche me cambió. No sabías mi nombre y, aún así, abriste la puerta. No preguntaste qué hacía o qué podía darte. Solo viste a alguien en necesidad y actuaste sin dudar, sin orgullo. No conozco a muchas personas que hayan hecho lo mismo. Mi nombre es Sofía Whitmore. Dirijo el Whitmore Automotive Group. Tenemos instalaciones. Mi nombre es Sofía Whitmore. Dirijo el Whitmore Automotive Group. Tenemos instalaciones en todo el país. Edificios grandes, grandes ideas. Pero, últimamente, sentía que todo eso se alejaba de lo que importa. Hasta esa noche, me recordaste cómo es la decencia cuando nadie está mirando, cómo suena la dignidad silenciosa. Me recordaste quién solía querer ser. Tragó saliva. Algo lo presionaba en el pecho, apretado, doloroso, pero no doloroso. La siguiente página era oficial. Una oferta de trabajo, técnico jefe y supervisor en un nuevo centro de capacitación regional de Whitmore que se inauguraría en Helena. Un salario real, beneficios completos, horario flexible para padres solteros, no una oportunidad de caridad. Y detrás de eso, una última hoja, un recibo de pago, su hipoteca saldada. La casa, vieja, obstinada y remendada con amor y tiempo, ahora era completamente suya. No más avisos finales escondidos bajo los limpiaparabrisas. No más cálculos silenciosos entre compras y cuentas. Malik se sentó. Limpiaparabrisas. No más cálculos silenciosos entre compras y cuentas. Malik se sentó lentamente en los escalones del porche, la carta arrugándose en su mano. El mundo se inclinaba suavemente a su alrededor. Su respiración se quedó atrapada. No por incredulidad, sino por el peso de ser visto. Realmente visto, no como un hombre luchando por mantenerse firme, sino como alguien que sostuvo a otra persona y cambió su curso. La puerta de malla chirrió detrás de él. Nia salió corriendo descalza, sus rizos desordenados, arrastrando un osito de peluche por el brazo. «Papi», llamó, luego se detuvo de repente, con el rostro fruncido. «¿Estás llorando?» Él abrió los brazos sin decir una palabra, y ella subió a su regazo como si fuera el lugar más natural del mundo. La envolvió con ambos brazos, la abrazó fuerte, su voz baja, pero segura. «Sí, cariño, soy un arma», susurró contra su pecho. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Los suyos estaban vidriosos, pero firmes. ¿Por qué? Lo suficiente para mirarla a los ojos. Los suyos estaban vidriosos, pero firmes. Porque a veces, cuando haces algo amable, no por agradecimiento, no por espectáculo, solo porque es lo correcto, eso termina volviendo a ti, más grande de lo que jamás imaginaste. Nia parpadeó en silencio por un momento, luego sonrió. Como magia. Malik sonrió a pesar del nudo en la garganta. Como la verdadera bondad. En ese momento, el cielo ardía en dorado y violeta en el horizonte, y el viento se detuvo. La sostuvo allí, al borde de algo nuevo. No solo un nuevo trabajo o una casa pagada, sino el comienzo de algo más difícil de nombrar. Dignidad, posibilidad, un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar en colores. A kilómetros de distancia, en una torre de cristal con vista a un horizonte que a Sofía ya no le importaba. Estaba parada cerca de la ventana de la oficina, los dedos apoyados en la misma nota de agradecimiento doblada que Malik le había escrito después de recibir la oferta. No era poética. No necesitaba serlo. Simplemente decía, no me debías nada. Pero, poética. No necesitaba serlo. Simplemente decía, no me debías nada. Pero me diste todo.
Gracias. Sofía guardó la nota en el bolsillo del abrigo antes de salir. Tenía reuniones mañana y un nuevo centro de capacitación para visitar, pero esa noche regresaría a casa recordando la leña, la sopa, la niña con estrellas en la manta y el hombre que le recordó cómo es la integridad en el silencio. Se conocieron como extraños, pero la tormenta no había simplemente pasado. Había construido un puente entre dos vidas, y ninguna de las dos sería la misma nunca más. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.